Richard Coleman llevaba 30 años enseñando cómo cambian las especies. En las aulas hablaba con claridad de selección natural, fósiles, complejidad morfológica y azar acumulado. En las pausas encendía debates con colegas, discutía artículos y protegía su escepticismo como quien cuida un legado. No creyente por principios, orgulloso del método, Richard, Rick para los pocos que lo llamaban así, había decidido desde siempre que la senda del saber pasaba por reducir lo misterioso a hipótesis sometibles. Fue esa seguridad la que lo dejó sin defensa cuando la vida le exigió otra clase de examen. Si te ha interesado este relato, suscríbete al canal y activa la campana. Al final, encontrarás recursos para profundizar y un ebook que recoge los materiales y referencias citadas aquí. La llamada llegó a medianoche. Sara, su hija, 17 años, había perdido el control en una carretera de montaña y el coche había quedado en la cuneta. Rick condujo con una mezcla de furia y frío que le pareció nueva. Furia porque no llevaba tiempo para el pánico. Frío porque de pronto comprendió que cualquier teoría no consolaba ante lo frágil. En el hospital, la escena fue profesional y breve. Personal que movía con manos seguras, monitores que latían en números constantes, el sonido mecánico del respirador. Rick observó desde un ángulo. La tarea de sostener la calma se transformó en estudio, preguntar, notar, anotar mentalmente. No hubo imágenes sensacionalistas. La gravedad se expresó en la palabra paro y en el silencio que siguió. Los médicos trabajaron, sacaron a Sara del borde, la reanimaron. Cuando ella despertó, unas horas después, lo hizo con una distancia asombrosa. Ojos grandes, voz que hacía preguntas que nadie le había explicado. Dijo cosas que helaron a Rick por su precisión. Contó que salió de su cuerpo y flotó sobre la sala, que vio a un hombre con mascarilla hablar en voz baja, que acertó a contar 4 monitores y a leer desde lo alto una cifra escrita en el lateral de un equipo, que a su lado, sobre una mesa, había una cajita con un grabado en espiral, un anillo diminuto que alguien había dejado para guardar aspirinas. Rick, nervioso, preguntó quién había dejado esa cajita. La enfermera, sorprendida, dijo que nada de eso tenía sentido. La caja llevaba semanas en quirófano. Nadie había pensado describirla, pero allí estaba. El guardián de turno, un auxiliar con 20 años de servicio, confirmó luego que la inscripción era exactamente la que Sara había recitado. Para un hombre que medía la realidad por la repetición y el control experimental, aquello fue una anomalía en rebeldía. No la aceptó como prueba científica, pero la anotó con la misma pulcritud con la que solía anotar un dato irregular en una tabla, no descartarlo sin más. Sara, por su parte, nunca habló de ángeles ni de tribunal divino. Habló de un campo de luz, de voces que no eran voces. Describió, con ternura, una mano que no era mano, que le ofrecía la sensación de que todo lo que había sido suyo continuaría siendo suyo en otra forma. Rick reconoció en su hija una serenidad que no existía antes. Esa serenidad le quemó como sal. Las horas que siguieron a la alta tensión médica se desdoblaron en noches de revisión, estudios, foros, artículos. Rick revisó trabajos sobre visiones cercanas a la muerte, se topó con nombres, entre ellos el de Ian Stevenson, y se permitió leer con más detenimiento de lo acostumbrado. Stevenson aparecía en sus notas como un eventual testigo serio de relatos intrigantes sobre recuerdos nacidos de vidas anteriores. Rick no cedió a lo sobrenatural por lectura, cedió a la acumulación de casos que resistían explicaciones simples. Cada artículo era una pieza, no formaba aún un mosaico, pero tenía la textura de algo que demandaba una respuesta mejor que la negación automática. La abducción ocurrió semanas después, cuando Rick volvía a casa desde la universidad. Aquella noche estaba vacío el campus, las luces de la avenida proyectaban franjas amarillas sobre el asfalto mojado. Pensaba en los estudiantes que discutían memoria e identidad en su seminario, en Amanda, que había mostrado por primera vez interés genuino por la intersección mente-cerebro. Iba con las ventanas abiertas, sin música, solo el ruido del motor y la lluvia. Entonces percibió un brillo que no obedecía al patrón de las farolas, una aureola serena, sin borde definido, como si el aire hubiera sido barnizado con luz. No hubo choque ni zumbido cercano.
De pronto, su cuerpo dejó de sentirse contenido por el asiento. No hubo miedo, solamente una curiosa desorientación, como cuando se deja un archivo abierto y se cambia de programa. Elevado sin sensación de viento, Rick vio el campus desde un ángulo imposible. No hubo sensación de caída ni de violencia, la elevación fue una traducción suave de coordenadas. A continuación apareció un interior que no correspondía a ninguna arquitectura humana. Superficies pulidas, tonos plateados, una temperatura apenas tibia. Un zumbido contenido parecía ser fuente de todo y no procedía de ninguna máquina visible. La luz no proyectaba sombra. En el centro, una estructura que recordaba a un receptáculo biológico, pero sin rasgos humanos, pulsaba con una ritmicidad que Rick sintió como una traducción de respiración. Fue entonces cuando entendió que quien hacía contacto no hablaba con palabras. La comunicación le llegó como sentido directo. No escuchó una frase, recibió una ecuación de sentido. No eres el primero en dudar, eres uno que puede entender. La experiencia telepática continuó sin imágenes verbales previas. Los conceptos se le entregaban en bloques de información con textura emocional. No era una voz tomada del aire, sino una transmisión que su mente decodificaba. Comprende la historia de tu línea física, observa la otra. Instantes después, el espacio frente a él se desplegó en paneles flotantes, no táctiles pero perceptibles, como si su pensamiento pudiera rozarlos. Aparecieron dos trazos paralelos que se extendían a través de un fondo oscuro. Uno era materia, rocas, océanos, atmósferas, organismos minúsculos convirtiéndose en estructuras. El otro era diferente, una hebra luminosa, dorada, menos detallada en cuanto a forma, más rica en intensidad. Rick sintió un corrimiento del lenguaje cerebral. Veía y entendía sin que su voz racional interviniera. La proyección comprimió las eras. Las rocas, modeladas por vulcanismo y lluvia, se volvieron mares primordiales. Las primeras formas unicelulares emergieron, multiplicándose en un ballet de variaciones. La secuencia se aceleró y Rick percibió el vértigo de la escala temporal, millones de años comprimidos en segundos, pero sin pérdida de detalle en el patrón de transformaciones. No había una narración moral, había una secuencia causal afinada, y la proyección la mostraba con una nitidez que invitaba a la contemplación científica. Por un instante, el panel físico subrayó los lugares donde la evolución parecía dar saltos singulares. Cambios de conducta, aparición de herramientas, momentos donde la plasticidad de la cognición permitió nuevos caminos. Entonces, la imagen se detuvo cerca de un punto que Rick conocía con distancia. Hace aproximadamente 300.000 años, Homo sapiens aparece en el registro fósil con características craneales y comportamentales que sugieren una capacidad simbólica emergente. La proyección no presentó la emergencia como súbita creación de alma, sino como un umbral. Los cuerpos, por su complejidad, empezaron a permitir algo nuevo. Y entonces la hebra dorada, la segunda línea, cobró relieve con una claridad que Rick no esperaba. No era un alma al estilo clásico, ni un fantasma. Era una forma de continuidad que se movía con independencia del cuerpo y se manifestaba en sincronía con eventos significativos, nacimientos, ritmos de duelo, actos creativos. La proyección mostró escenas superpuestas, un humano primitivo pintando en una cueva y simultáneamente una figura de luz observando no desde fuera, sino como si fuera una continuidad de presencia. Vio enterramientos con flores, pequeñas ofrendas, indicios de ritual. El dogma evolutivo no contradice eso, pero tampoco lo explica. La información que le llegaba tenía algo de manual. La conciencia preexiste al ensamblaje físico y luego interacciona con él por resonancia. La nave, o lo que fuera aquello, usó una analogía simple que hizo que el cerebro académico de Rick se incorporara a la experiencia. El cerebro es receptor y modulador, no generador absoluto. Imagina una radio y una estación. La radio recibe, la estación emite. La señal existe independientemente de si el receptor está sintonizado. No fue una declaración dogmática, fue una imagen que encaizaba con ejemplos que Rick había visto en neurología. Pacientes con hemisferectomía que mantenían rasgos de identidad, fenómenos de plasticidad que sugieren redistribución de funciones, casos clínicos donde la lucidez terminal permitía a pacientes reportar recuerdos y detalles verificables en momentos cercanos a la muerte.
Siguió una lista que apareció en la proyección como fichas de referencia. Cada ficha unía relatos con datos, testimonios cercanos a la muerte donde sujetos describieron eventos verificables fuera de su campo sensorial. Estudios de investigadores como Stevenson que recogieron relatos de niños con recuerdos consistentes de supuestas vidas pasadas. Hallazgos arqueológicos que mostraban símbolos y enterramientos rituales en culturas separadas. Por miles de kilómetros. Casos de neuroplasticidad capaces de reorganizar funciones tras daño severo. Observaciones de lucidez terminal donde la conciencia parecía operar independiente del declive cognitivo. La hebra dorada conectaba todo aquello sin pretender una explicación única. Lo que ofrecía era coherencia narrativa. Rick, que había visto gráficos y datos toda su vida, notó cómo la parte analítica de su mente trabajaba a toda velocidad. No se entregó ni a la admiración ni a la fe. Catalogó. Cada ficha era una hipótesis. ¿Podría la conciencia tener continuidad más allá de lo físicamente medible? ¿Se constituían las experiencias NDE y los recuerdos postnatal o prenatal como indicios de algo que trasciende la mera actividad sináptica? La proyección le ofreció también un ejemplo humano que lo tocó con fuerza. Una escena quirúrgica le mostró a una paciente que, frente a la inminencia de la pérdida, registró conversaciones en la sala de recuperación y luego describió palabras dichas a su espalda. Rick recordó a Sarah. Recordó la insistencia con la que su hija describió la cajita, la inscripción, la manera en que vio el gesto de la enfermera. Ver esa escena en la proyección, con el detalle añadido de que la luz dorada rozaba la cabeza de esa paciente como un hilo que entraba y salía, le sobrenadó una verdad incómoda. Si la línea dorada existía, no invalidaba la evolución, la acompañaba. El ser no humano no hizo alarde, no mostró facciones, no hubo una voz dominadora. La comunicación continuó siendo transmisión de sentido. Observa y compara, parecía decir el pulso interior. Reúne lo que tu disciplina no ha sabido unir. A continuación, la proyección introdujo una analogía de radio más técnica, frecuencias, resonancias, interferencias. La hebra dorada podía sintonizar cuerpos humanos mediante patrones de resonancia que dependían del desarrollo neuronal y de determinadas condiciones prenatales. Los nacimientos prematuros, en la proyección, mostraron a entidades que buscaban un soporte con suficiente plasticidad para anclarse. Algunos hallazgos en neonatología sobre prematuros con capacidades adaptativas se presentaron como sugerencias de por qué nuestra especie muestra ciertos ritmos de dependencia prolongada tras nacer. La escena no prometía milagros, ofrecía una hipótesis integrada que articulaba elementos médicos, antropológicos y testimoniales. Rick sintió que su formación entera estaba siendo puesta a prueba. El rigor pedía experimentación. La sensación íntima le decía que algo profundo estaba a la vista. No era una convicción automática, era esa mezcla peligrosa de curiosidad y vértigo que empuja a los científicos hacia lo que no entra en las tablas. Cuando intentó anotar mentalmente para conservar la comprobación futura, la proyección se volvió más específica. Le mostró referencias, nombres de estudios y microcasos que podía comprobar más tarde. Entre ellos, un dossier etiquetado con el apellido Stevenson y extractos de campos de investigación en Asia y África, donde niños describían geografías que luego coincidían con datos topográficos desconocidos para ellos. Entonces, como si obedeciera una secuencia ligada a su propio proceso de duda, la proyección aceleró su compresión temporal y guió la hebra dorada hacia la unión con la línea física. No fue una escena triunfal, fue un fenómeno de fusión. Las dos líneas comenzaron a doblarse una hacia la otra en un gesto que parecía no borrar la diferencia, pero sí convocar una nueva figura. Rick comprendió que el clímax no sería una respuesta única, sino un entrelazamiento que le obligaría a repensar causalidad, intención y continuidad. Su mente humana buscó ejemplos cotidianos donde la dualidad se resolviera en colaboración. La música realizada por instrumentos y la partitura que los anima. La señal que viaja y el receptor que la transforma. La hebra dorada no suprimía la importancia de la materia, la requería. Y aquello, más que consolar o amenazar, descolocó las categorías con las que Rick había trabajado toda su vida. Antes de que la escena completara su fusión total, algo sucedió en el interior de la estructura plateada. Una vibración distinta, más íntima, lo atravesó.
Rick, por primera vez desde que había subido, tuvo la sensación de que la experiencia no era solo para observar, sino para elegir. Un pensamiento o la transmisión misma le ofreció una pregunta sin ruido: ¿qué harás con lo que veas? No hubo tiempo para respuesta elaborada. La hebra dorada se dobló hacia la materia y un destello menor, como una descarga de luz cálida, tocó su sien. Rick sintió una apertura, una memoria no suya que hablaba de nombres olvidados y de manos que habían pintado en cuevas. No era propiedad individual, era un hilo común que parecía llegar desde antes de su nacimiento y que, en ese instante, le prestaba una certeza que no podía aún verificar con su método. El vértigo intelectual se mezcló con una ternura antigua, con el recuerdo de Sarah en la camilla y de la cajita con la inscripción espiral. La nave no ofrecía conclusiones en frases cortas ni promesas, ofrecía un panorama. Rick comprendió que volvería a su vida con algo que debería negociar: la exigencia de la evidencia frente a la nueva urgencia de sentido. Mientras la proyección se desvanecía y la estructura plateada recobraba su calma, una última imagen quedó: las dos líneas, ya no paralelas, tejidas en varios puntos, formando un tejido cuyo patrón Rick no conocía, pero del que, por primera vez, intuía la trama. Y supo que, si aquello era cierto, no sería solo su carrera la que cambiaría, serían sus relaciones, sus clases, la manera en la que miraría a su hija. Cuando la estructura dejó de vibrar, el mundo material retornó con brusquedad. La sensación del asiento del coche se normalizó, la lluvia golpeó de nuevo contra el parabrisas, las luces de la calle recobraron su viejo orden. Rick apenas pudo comprender cómo había llegado hasta su parking. Tenía en la mano algo parecido a una nota mental que no era todo pensamiento ni recuerdo puntual, sino una urgencia: verificar, documentar y, si la evidencia lo sostenía, hablar. Encendió el motor sin entender del todo qué motor intentaba. Encender. Un olor a ozono tenue todavía flotaba en el aire, como si la noche hubiera guardado el rastro de la experiencia. Sarah dormía en su casa ahora. En la mesita, la cajita con la inscripción que nadie explicaba parecía otra vez inocua. Rick se sentó un largo minuto y dejó que la mezcla de asombro científico y ternura familiar se asentara. Sabía que el camino consistiría en devolver aquello a la luz pública sin dejarse arrastrar por la tentación de fabricar pruebas. Su primera decisión fue simple: volver a los archivos, revisar las referencias que la proyección le había mostrado, contactar a Amanda y pedirle que revisara literatura sobre lucidez terminal y neuroplasticidad y, en silencio, preparar a Sarah para lo que a él le tocara ya no ocultar. Afuera, la lluvia se había detenido. En el cielo, una plataforma de nubes dejaba pasar estrellas frías. Una luz, lejos, atravesó el horizonte con la serenidad de quien ya no necesita reclamar presencia. Rick aspiró hondo y por primera vez desde la noche del accidente sintió que su trabajo académico tendría, si seguía firme, una dirección distinta: demostrar que las evidencias aisladas podían formar una narrativa coherente sin abandonar la exigencia del método. Tenía miedo, sí, pero también la curiosa lucidez de quien descubre un problema que desafía su oficio. No había certezas completas, había, en cambio, algo más peligroso y más hermoso: la posibilidad de comprender que la evolución y la conciencia podían ser dos líneas que, examinadas con honestidad, no se excluyen sino que se acompañan. Rick pensó en la mirada de Sarah, en su voz clara describiendo la cajita con la espiral, en los paneles dorados, en la figura plateada que no juzgaba. Sabía que las horas siguientes estarían pobladas de comprobaciones, de llamadas, de lecturas, de preguntas incómodas hacia colegas como el Dr. Stevens y de la inevitable disputa con aquellos que preferirían mantener los marcos seguros. Antes de entrar en casa, Rick abrió la puerta de la guantera y sacó un cuaderno de notas que siempre llevaba. Escribió, con letra temblorosa, una frase que no pretendía ser conclusión ni descubrimiento absoluto, sino un enunciado de trabajo. La conciencia opera sobre el cuerpo como resonancia. Estudiar la resonancia exige integrar testimonios, datos clínicos y arqueología. Luego cerró la libreta y miró al cielo. La noche ya no le pareció hueca, le pareció llena de preguntas que, tal vez, merecían respuestas mejores que la negación. El proceso de investigación iba a comenzar.
Rick no sospechaba que algunas de las piezas que necesitaría reunir entrarían en conflicto con su reputación. No sospechaba que aquel encuentro le exigiría no solo trabajo académico, sino una transformación interior que pasaría por reparar la distancia con su hija y por aprender a hablar de misterio sin renegar del rigor. Lo que sí sabía, con una claridad que ahora cruzaba su cerebro como una consecuencia, era esto. La revelación que le habían mostrado no era una propaganda, sino una invitación a explorar un puente entre líneas que hasta entonces había tratado como rivales. Encendió la luz del pasillo y oyó el respirador nocturno de la casa, el ritmo sosegado de alguien que ha sobrevivido. Se acercó a la habitación de Sara, la miró dormir y la besó en la frente. Le susurró una promesa que sonó a más que una palabra: «Te escucharé ahora». Afuera, la primera claridad matinal empezó a tocar el borde de las nubes. Dentro, Rick sentía que su brújula había cambiado. Había empezado a leer una historia, que exigía ser contada con cuidado y con pruebas, y a la vez con ternura. No era el final de nada, era el inicio de una búsqueda que le pediría reconciliación pública y privada. Tenía la obligación de documentar, de someter a prueba lo que había visto, y también la responsabilidad de no explotar la experiencia por notoriedad. Lo que siguió fue una decisión: preparar un plan de trabajo con Amanda, contactar a quienes podrían aportar datos clínicos verificables, recopilar los testimonios que, como piezas, podían formar un corpus nuevo. Y sobre todo, aprender a vivir con la inquietud que produce el encuentro entre lo conocido y lo que aún no tiene nombre. Cuando cerró la puerta tras de sí, no imaginó la resistencia que surgiría entre colegas, ni la ternura que encontraría en algunos estudiantes, ni la transformación que, poco a poco, lo llevaría a reescribir parte de su biografía intelectual. De lo que estaba seguro era de algo elemental. Si la conciencia poseía una continuidad que la materia no explicaba por completo, entonces su enseñanza debía abrir espacio para esa posibilidad sin renunciar a la exigencia científica. Allí, en esa tensión, empezaría su nueva vida. A la mañana siguiente, Rick se sentó con Amanda en la cocina, las tazas humeantes entre manos, el cuaderno de notas abierto como una invitación. Amanda era, más que colega, la compañera que sabía traducir ideas en pasos, ordenaba prioridades, calculaba tiempos, anticipaba preguntas que todavía no habían sido formuladas. Mientras Rick hablaba, ella tomaba notas con minuciosa calma. Cada vez que él titubeaba en explicar la hipótesis, esa frase todavía áspera, la conciencia como resonancia, ella pedía que lo desgranara en experimentos concretos. No basta con decir que algo resuena, dijo, hay que mostrar cómo se mide, con qué y qué controlas para que no sea ruido. Hicieron listas, pacientes con documentación clínica y consentimientos, registros neurológicos recientes, posibilidad de pruebas no invasivas. Arqueólogos que pudieran datar los paneles dorados, laboratorios capaces de analizar aleaciones sin destruir el objeto. Amanda insistió en la transparencia y en los límites éticos. Proteger a Sara, proteger a cualquier sujeto que se acercase por curiosidad o necesidad, evitar que esto se convirtiera en espectáculo mediático. Rick escuchó, y por primera vez desde la noche del accidente, la urgencia no era solo demostrar, sino hacerlo con una especie de cuidado reverencial. Las piezas, dijo en voz baja, hay que colocarlas donde no se rompan. Llamó al Dr. Stevens esa misma tarde. La conversación fue profesional al principio, citas de protocolos, posibilidad de doble ciego en ensayos clínicos, y se enredó en la segunda media hora. Stevens, que había sido su supervisor y luego un adversario cariñoso, advirtió la tentación del sensacionalismo. Rick, la neurociencia necesita pruebas replicables. Anécdotas pueden iluminar pero también engañar. Rick no respondió con pasión. Recordó la caja, la luz que no juzgaba, la forma plateada que parecía diseñar preguntas en su frente. En su lugar, propuso colaborar en un protocolo estricto. Stevens suspiró, un gesto que mezclaba incredulidad y respeto. «Haré una revisión del borrador si me lo envías», dijo, «y no prometo nada más». Rick le agradeció igual y colgó con una sensación extraña. Stevens no había dicho que no. El departamento universitario no acogió la noticia con unanimidad. Hubo correos formales, reuniones en las que algunos profesores fruncían el ceño, y otros apenas ocultaban sonrisas de interés. Rick presentó el esqueleto del proyecto en una pequeña reunión,
con diapositivas sobrias y la voz que adquiría la cadencia de quien recita una hipótesis ante un tribunal. Externó sus 3 pilares: testimonios documentados, datos neurológicos y evidencia arqueológica. 2 voces, en especial, se elevaron con escepticismo cortante. Otra, joven, propuso formas de replicación y se ofreció a liderar el análisis estadístico. Fue Amanda quien cerró la intervención con una frase prudente: no buscamos milagros, buscamos rigor en lo que hasta ahora se ha descartado por ser incómodo. Hubo silencios, miradas y la sensación de que algo nuevo empezaba a tener permiso para existir, al menos sobre el papel. En paralelo, Rick procuró la distancia correcta con la prensa, ni negación absoluta ni exhibición. El departamento acordó un comunicado breve, redactado a medias por Amanda y él. Anunciaba la apertura de una investigación científica, recordaba que los protocolos éticos serían respetados y pedía prudencia. Pero la custodia de la caja y de la historia personal de Sarah no se llevaba con comunicados. Rick habló con su hija lo más claro que pudo. Le explicó por qué no quería que su nombre se hiciera público, por qué algunas pruebas requerirían su consentimiento informado y, sobre todo, que él la escucharía cada vez que ella quisiera contar algo o no contar nada. Sarah asintió con una madurez que no parecía de su edad. A veces, sus dedos se aferraban a la manta y otras veces miraba la pared como si dentro de ella algo se reorganizara. Llegó el primer sujeto dispuesto a colaborar: Elena, una mujer de 42 años que había sufrido una conmoción por un accidente doméstico meses antes y que relataba experiencias de continuidad que no encajaban en su expediente médico. Elena vino con una carpeta ordenada de informes. Sus ojos tenían la serenidad de quien no pedía creencias, sino respuestas. Se sentó en la blanca silla del laboratorio y habló con la calma con la que se cuentan hechos que uno ya no discute contra nadie. Rick la observó mientras Amanda procedía con un EEG, registros de pulso, pruebas cognitivas que fueran lo más inocuas posibles. El protocolo inicial era conservador: detectar correlaciones, buscar patrones, no declarar causalidades. En la sala oscura, con los electrodos adheridos a la cabeza de Elena, Rick esperó a que los monitores marcaran líneas. Era un rito técnico que, esa noche, le pareció también litúrgico. Los trazos eran la forma que tenía la ciencia para nombrar la experiencia humana. Cuando los datos empezaron a correr, Amanda murmuró: «Hay una modulación lenta, no típica». Rick no era neurólogo, su formación era filosófica y metodológica, pero sabía leer la emoción en la mandíbula de Amanda. Compararon los registros con los controles y con los archivos de casos similares. Había fluctuaciones inusuales en frecuencias bajas, acompañadas por fenómenos subjetivos de reconocimiento en la paciente, cada vez que se le presentaba, en la pantalla, una imagen que tenía una espiral minimalista. Elena describió, con voz baja, sensaciones de ver algo que no era visible, trazos que resonaban en su cabeza como si alguien tocara notas suaves. No hubo conclusiones apresuradas. Los datos eran escasos y susceptibles al error, pero la posibilidad de un patrón reconocible, repetible, les abrió una puerta. Rick recordó la cajita de Sarah y la imagen espiral que la acompañaba en la memoria. No podía exponer a su hija al laboratorio, no sin avanzar con pruebas de control y con la protección ética rigurosa, pero aceptó, con una mezcla de temor y alivio, la idea de estudiar objetos culturales con la espiral en su iconografía. Pequeñas piezas, paneles, fragmentos que podían, en su diseño iterativo, haber sido parte de prácticas menos conocidas en el pasado. Amanda contactó con la Universidad de Arqueología y, tras varios intercambios, un conservador aceptó realizar una datación no destructiva a un fragmento encontrado en una excavación reciente. La pieza no era la caja de Sarah, pero contenía el mismo motivo en relieve: una espiral que, bajo luz rasante, hacía sombras que parecían desplazarse. Los análisis preliminares indicaron aleaciones inusuales, compuestos orgánicos en cantidades que no coincidían con restos habituales en piezas de la edad del bronce local. El arqueólogo, un hombre encorvado por los años y amante de las preguntas, sonrió al conocer la hipótesis de Rick. «No hay milagros en la Tierra», dijo, «pero hay prácticas que olvidamos y que vuelven a hablar. Eso también es misterio». Rick sintió que el mundo se abría a una geografía antigua que le resultaba nueva. No solo el cerebro resonaba, sino que los objetos podían portar memorias estructuradas.
Las filtraciones, que siempre acechan cuando algo se huele distinto, tocaron la puerta del departamento en forma de un mensaje anónimo. Un blog local, sin nombre editor, publicó una nota mezquina que vinculaba la investigación con charlatanería y ilusiones aprovechadas para fama. Fueron comentarios que Rick esperaba, pero la rudeza de algunos ataques lo golpeó en lo personal. En el pasillo del departamento, un profesor que nunca había sido amable con él suspiró con satisfacción. Al ver la reacción de la opinión pública, Rick aprendió rápido. La investigación no era solo ciencia, era también gestión de reputaciones. Pero cada vez que la conversación amenazaba con convertir la hipótesis en espectáculo, Rick volvía al cuaderno. Resonancia igual fenómeno descriptible. Metodología igual replicación más controles más ética. En casa, la vida con Sara continuó con una mezcla de normalidad y vigilancia. Había noches en que la niña barría la casa con su risa, y otras en que se quedaba mirando un rincón como si algo allí se hubiera quedado indeciso. Rick no presionaba. Leía con ella cuentos que hablaban de viajes interiores y de mapas que cambiaban según la luz. En una de esas tardes, Sara le preguntó, sin levantar la vista del libro, ¿tú crees que las cosas recuerdan? Rick prácticamente dejó de respirar. No respondió con teorías, se limitó a ser honesto. No lo sé, pero quiero aprender cómo preguntarles sin lastimarlas ni a nosotros mismos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por un instante Rick sintió que la distancia que lo había separado de su hija estaba deshaciendo sus nudos con una lentitud prometedora. Los estudiantes también jugaron su papel. Un grupo liderado por Mara, una estudiante de posgrado con nervio y talento, se ofreció a preprocesar los registros y a montar un repositorio de datos. Su entusiasmo tenía algo de contagioso. Buscaban patrones, sí, pero también mostraban la curiosidad limpia de quienes no han construido todavía defensas contra lo que pueda sonar extraño. En las noches de laboratorio, entre cables y tazas de café, Rick recordó sus años jóvenes y la sensación de ser nuevo en la pregunta. Había, además, una ternura imprevista en la manera en que algunos alumnos se acercaban a él. No lo veían como quien había perdido prestigio por atreverse a mirar un borde, sino como alguien dispuesto a enseñar cómo sostener la incertidumbre con honestidad. Una mañana hallaron en el registro de Elena algo que llamó la atención. Un patrón transitorio que al someterlo a análisis espectral parecía reproducir una forma que no era exactamente una espiral, pero sí una oscilación que aumentaba en intensidad y luego decayó. No era una prueba de nada absoluto, era una invitación a repetir la medición, a buscar si otros casos presentaban variaciones análogas. Programaron una segunda sesión para Elena y otra para un sujeto control. En esa segunda sesión, mientras ajustaban aparatos, la sala se llenó de una expectación semejante a la de un teatro antes de que baje el telón. Nadie quería que el fenómeno fuera fetiche, pero todos deseaban que fuera real en algún sentido científico. Los resultados no cerraron el debate. Algunos estudiantes afirmaron haber encontrado artefactos en la transformación de las señales que sugerían sincronías. Otros pidieron cautela, señalando variables confusas. Rick, que había aprendido a no confundirse con la primera certeza, propuso replicaciones, mayor tamaño de muestra y colaboración con otro instituto. El problema, razonó, no era probar que algo mágico existiera, sino demostrar si una forma de continuidad entre la actividad cerebral y ciertos estímulos, materiales o simbólicos, podía ser caracterizada sin violar principios científicos. Si aquello era cierto, cambiaría la noción del ser humano como un instrumento cerrado. Si no lo era, aprenderían a refinar instrumentos. Una noche, trabajando hasta tarde, Rick tuvo el impulso de revisar la caja de Sara por segunda vez. No quería llevarla al laboratorio sin salvaguardas, pero necesitaba tocar la superficie, que en su memoria no era solo metal, sino una suerte de silencio. La caja yacía en la estantería de su estudio, bajo una sábana gris para protegerla de la luz. La sacó con cuidado, la colocó sobre la mesa y la miró a contraluz. De cerca, la espiral que la adornaba parecía haber sido labrada con un conocimiento del ritmo. No era solo decolación, sino señalización. Rick deslizó el dedo por la base. La textura era fría y, por un instante, tuvo un pensamiento pueril. ¿Y si fuese un hilo que conectara historias?
Rió de su propia metáfora y, sin embargo, sintió una pequeña descarga de emoción que le recordó por qué había elegido esta senda. Al día siguiente, Mara anunció que había identificado una coincidencia curiosa entre los picos registrados en algunos sujetos y patrones geométricos que aparecían en objetos de distintas culturas. No necesariamente la misma espiral, pero variaciones que, según una medida matemática que ella describió con modestia, tenían una semejanza estructural. No era la prueba de una comunicación entre objetos y cerebros, era un mapa en construcción. Rick quiso no exagerar, pero también percibió que en esos fragmentos recibía la materia de la pregunta. La resonancia, si existía, no sería un puente mágico, sino una estructura repetible que vinculaba percepción, cultura y quizá alguna propiedad física aún no entendida. Entonces llegó el primer resultado que les obligó a callar por un segundo. En un ensayo controlado en el que presentaron a Elena y a un sujeto control imágenes de espirales y de formas neutras, la lectura de la columna de datos de Elena mostró una modulación que, al filtrarla y superponerla con la topografía de sombras de la caja de Sara escaneada en 3 dimensiones, presentaba una correlación tenue pero estadísticamente notable en un segmento de pocos segundos. No era extraordinario al nivel de milagro. Era, sin embargo, un eco que los invitaba a profundizar. Amanda ordenó cautela. Esto solo significa que hay algo que merece ser replicado, no que tengamos ya una conclusión. Rick asintió, pero no pudo evitar mirar la cajita en la estantería como quien contempla un mapa sobre el que ya se ha marcado un tramo. Esa noche, cuando el edificio universitario quedó en silencio, Rick regresó al laboratorio solo para revisar de nuevo los archivos. Los monitores proyectaban grafismos como constelaciones de líneas. Sintió el cansancio, pero también una especie de calma laboriosa. Al ejecutar un algoritmo de correlación por mera curiosidad, vio una firma que le heló la sangre por la simple razón de ser. Un patrón en los datos reproducía, en frecuencia y forma, la curva que la espiral dibujaba en la superficie metálica que había tocado al mediodía. No era perfecto, la relación era parcial, frágil, pero estaba allí, como una sombra que anuncia la presencia de algo. Rick miró la pantalla, la regularidad de la línea, y por un instante la ciencia y la sensación se fundieron en un mismo asombro. Antes de sentarse a celebrar, envió un correo a Amanda y a Mara con el hallazgo, y 2 advertencias: replicación necesaria y máxima prudencia. El mensaje fue escueto y conquistó la noche como una señal. Amanda respondió en minutos: esto lo decimos en la reunión de mañana con la etiqueta observación preliminar. Mara añadió un emoji de nervio contento. Rick cerró el portátil y, por la ventana, vio que la noche volvía a su gris pálido. En el silencio del edificio, algo en sus pensamientos se ajustó. Sabía que lo que habían encontrado era una rendija, una línea de posibilidad que podría abrir espacios de comprensión o de ridículo. No sabía aún cuál de los dos predominaría, pero entendió que el camino solo se recorría con pasos firmes y confesó, en voz baja, la misma promesa que le había dicho a su hija: «Te escucharé ahora». El amanecer que siguió aquella madrugada trajo consigo llamadas. Un colega de otra universidad pidió acceso a los datos. Un periodista intentó agendar una entrevista. Rick se negó a hablar en público y, en lugar de ello, convocó a una reunión cerrada con el equipo. Ante ellos, articuló el plan: ensayos adicionales, blindaje ético, solicitud de colaboración externa y, sobre todo, una petición elemental: no difundir nada hasta tener resultados consistentes. Amanda tomó la palabra y propuso crear un comité de revisión interna. Mara se ofreció a trabajar en la estandarización de las presentaciones de estímulos. Elena accedió a someterse a más pruebas y firmó un consentimiento ampliado. Todo parecía moverse, por primera vez, en una dirección donde la prudencia y la curiosidad se sostenían mutuamente. La misma tarde, alguien golpeó la puerta del laboratorio con una energía insolente. Era un hombre que decía provenir de una clínica privada, con una tarjeta que Rick no reconoció. Tenía preguntas directas y argumentos que sonaban a atajos. Si esto es lo que sospecha, podemos ayudar a difundirlo rápido, conseguir fondos y pacientes. Rick, con una voz que no buscaba confrontación, explicó que el proyecto debía sostenerse en replicación y controles, no en ruedas de prensa. El hombre se fue con una sonrisa que no prometía paciencia. En la puerta, Rick comprendió que además de la dificultad científica, habría que manejar una multitud de intereses contradictorios: curiosidad legítima, ambición económica y la sed de titulares.
El riesgo, pensó, era transformar la pregunta en mercancía. Esa noche, en casa, Sara encontró en el bolso del padre una merienda que él había olvidado, y declaró, con la simplicidad brutal de un niño, que quería acompañarlo un poquito al laboratorio. La respuesta no fue fácil. Rick replicó su preocupación ética, su temor de exponerla, su deseo de protegerla. Ella, sin embargo, respondió con una petición que lo desarmó. Si no puedo entrar, ¿puedo al menos sostener la sábana que cubre la caja cuando quieras mirarla? Rick la miró y sintió que su deber de padre estaba, otra vez, por encima del investigador. Prometió que sí, que cuando quisiera podía ayudarle a cubrirla y a descubrirla en privado, como si el acto fuera un rito entre dos. Aceptaron entonces un pacto mínimo. La presencia de Sara sería cuidada por él, y cualquier decisión mayor requeriría su consentimiento informado. Al cerrar la puerta esa noche, Rick tuvo la sensación de que el mundo se dividía en antes y después, no por un resultado definitivo, sino porque había cruzado el umbral donde la pregunta ya no era solo intelectual, involucraba personas, memorias, artefactos, reputaciones y la vida íntima de su familia. No sabía cómo todo aquello quedaría en los pliegues del tiempo, pero percibió, con la vieja y humilde claridad de quien ha visto una pieza encajar por primera vez, que seguir era una obligación ética y una curiosidad irreprimible. Apagó la luz del estudio y por la ventana la ciudad respiró. En el monitor quedó, en silencio, el registro de aquella correlación parcial que todavía necesitaba comprobaciones. Rick la miró un instante más, como se mira un mapa sin certezas, y pensó en la caja tapada en la estantería. No era la prueba inapelable, era una invitación a aprender a preguntar distinto. Cerró la puerta con cuidado para no despertar a Sara, y en la penumbra del pasillo, la brisa que venía de la calle pareció traer consigo la posibilidad de muchas noches más así, de preguntas, de cuidado, de trabajo lento. Algo, sin embargo, quedaba en el aire como una tensión no resuelta. Esa misma madrugada, Amanda había detectado un pequeño pico en el servidor, un acceso desde una IP que no identificaban. No había sido evidente al principio, pero el registro mostraba una conexión breve y anónima, justo después de que Rick hubiera enviado el correo con la observación. No había, por ahora, un daño trágico, nadie había publicado nada, pero la presencia de esa huella electrónica dejó a Rick una lección clara y fría. La curiosidad del mundo puede convertirse en presión, y la prudencia científica no es una garantía contra el ruido externo. Guardó el pensamiento para la mañana siguiente, cuando las horas de laboratorio volverían a convocarlos con la gravedad de un compromiso recién adquirido. En la madrugada, mientras la ciudad aún dormía, Rick soñó con una espiral suspendida en el centro de la sala. No era la caja de su hija exactamente, sino una forma que giraba y permitía escuchar, entre sus giros, voces que no eran ni recuerdo ni anticipación. Eran la primera vez que se pronuncia una palabra todavía sin significado. Despertó con la sensación de que aquello que estaba investigando no era un objeto ni un síntoma, sino la forma en que el mundo respondía cuando alguien comenzaba a preguntar con cuidado. Abrió su cuaderno y escribió en tinta apresurada, resonancia, quizá el nombre del puente, no la garantía de cruzarlo. Y así, con el cuaderno cerrado sobre la mesa y el primer rastro de una correlación aún por verificar, el equipo preparó la agenda para un día que prometía más ensayos, llamados y decisiones. Nadie sabía cuál sería la magnitud del hallazgo. Lo único cierto era que por primera vez desde la noche del accidente, la búsqueda tenía ritmo propio. Rick se puso la chaqueta y salió al pasillo. Al fondo, la caja seguía cubierta, esperando ser mirada otra vez bajo ojos que habían aprendido a preguntar sin convertir la belleza de lo inexplicado en una noticia. El ascensor olía a café y a papel fresco cuando Rick volvió a la planta baja. Amanda ya esperaba en la sala de servidores, con la pantalla del registro abierta y los ojos pequeños de quien ha repasado cifras hasta encontrar las mínimas. No habló al principio, señaló con el dedo la ventana de tiempo exacta, 22 segundos de acceso, poco después del correo.
No había contenido modificado, ni transferencia de archivos, solo una mirada furtiva, como la que se lanza a través de la cerradura. Saltó desde un proxy, dijo Amanda. No es local. Podría ser una máquina en otro continente o un intermediario. No puedo trazarlo más allá de eso sin levantar un informe formal. Rick oyó la frase y la sintió como un objeto frío que cae en la palma. Levantó la vista hacia la estantería donde la caja seguía cubierta como un secreto protegido por su propia sombra. ¿Quién podría querer mirarlo así?, preguntó. Cualquiera, respondió Amanda. Competidores, curiosos, periodistas, alguien con más tiempo libre que escrúpulos, o alguien que no sabe lo que busca y acaba por perturbar lo que no debe. Llegaron a un acuerdo: reforzar accesos, archivar copias en medios aislados y, sobre todo, no compartir nada fuera del equipo hasta tener comprobaciones reproducibles. Acordaron además avisar discretamente al comité ético, no para pedir permiso, sino para registrar la diligencia. Mientras Amanda volvía a su trabajo, Rick subió al laboratorio con la sensación de quien atraviesa una antecámara antes del rito. Sara estaba despierta. Se sentó en la alfombra con un peluche contra el pecho y la mirada grande como un animal que escucha pasos familiares. Rick se agachó, le ofreció la sábana, la misma que habían prometido. Una tela blanca, suave, con un borde descosido que olía a lavanda y a casa. Ella la sostuvo con las dos manos, y por un instante la habitación fue solo el filo de esa promesa. Rick posó la mano sobre la sábana, sobre las de ella. Juntos levantaron la tela que cubría la caja. Antes de que sus dedos alcanzaran el borde, detuvo la respiración. Afuera, la ciudad seguía respirando. Dentro, todo quedaba a la espera de una apertura que ya no sería solamente científica. La hoja de metal brilló al contacto con la luz del techo, y en ese brillo, Rick vio, por un instante, el mapa de preguntas que aún no tenían ruta.